Ok, vamos a realizar nuestras tiras para agarrar el morral. Vamos a colocarnos en la parte de atrás del cuerpo de la mochila, en donde está la tapa. Ok, para calcular en dónde la vamos a colocar. Yo la coloco más o menos a unos 3 dedos de las orillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el hilo, en este caso el pabilo doble. Ok, yo le hago siempre una primera cadeneta para agarrar, para que no se me suelte, y la cierro bien. Ok, me queda así. Y con una aguja más pequeña, ok, para poder pasar por aquí, vamos a comenzar a tejer el asa de una vez desde el cuerpo de nuestra mochila. ¿Por qué? Porque si yo la coso, puede ser que se me suelte, entonces yo prefiero coserla de una vez desde la mochila. Entonces con una aguja más pequeña es que me puedo meter aquí. Yo me voy a, no, porque si nosotros agarramos esta orilla, ¿verdad? Que es la orilla de nuestro tejido, no se nos puede romper con el peso, con el tiempo. Entonces si yo la hago aquí, que es como donde está la costura, okay, aquí está la costura interna, vean que pasa la aguja, ¿ves? Ok, entonces bueno, vamos a ir haciendo con paciencia, ¿verdad? Metemos la aguja, aquí les muestro otra vez, metemos nuestra aguja y tomo el bucle que ya hice desde que le hice el primer cadeneta de seguridad, y vamos a comenzar a tejer desde nuestra propia mochila. Entonces comenzamos aquí. Puede ser que nos cueste un poco porque la aguja es un poco más pequeña y el hilo es doble, pero tenemos que tener paciencia para que nos quede bien. Entonces subimos 3 cadenetas porque vamos a hacer varetas. Okay, y aquí tomamos el siguiente. Okay. Vamos a realizar 6 varetas. Con paciencia, con cuidadito, vamos a ir tomando para poder montar nuestros puntos directamente aquí. Puede ser que se nos suelten los hilos porque claro, la aguja es más pequeña. Entonces bueno, tenemos que fijarnos bien de tomar todas las hebritas del hilo. Aquí ya llevo 4, me faltan 3. Me falta 1. El ancho de esta tira también ustedes la pueden hacer a su gusto. Yo la hice de 7 varetas. Ok, y así nos queda. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, tomamos la otra aguja con la que tejimos la mochila y vamos a seguir tejiendo nuestras demás carreras dándole la vuelta para ir formando la tira. El largo de la tira es a su gusto, el gusto que ustedes quieran. Aquí vuelvo a subir 3 cadenetas. Y hago mi fila de varetas. Así garantizamos que nuestra tira no se nos va a romper, no se nos va a despegar, no va a quedar desprolija. Recordemos que son 7. Y así vamos a hacer, nos regresamos, volvemos a hacer las 7 varetas y así vamos a seguir. Yo voy a seguir tejiendo y luego regreso. Listo, en este caso en mi mochila yo la quise hacer de largo de 40 carreras, hice 40 vueltas. Ahora voy a coserla también a la base de la mochila. Lo voy a hacer también con la misma aguja y no la voy a coser aparte. Entonces bueno,
Tenemos nuestra mochila. Ok, la tenemos así. Aquí colocamos la tira y ahora vamos a colocar en la parte de abajo. Entonces calculamos. Como yo la voy a tejer directamente, yo la voy a tejer dándole la vuelta. Así, para que la costura me quede por adentro. ¿Me explico? O sea, no la voy a poner así, sino que la voy a dar la vueltica aquí. ¿Para qué? Para cuando yo teja aquí la unión, la tira me quede así perfecta y la costura me quede por dentro. Entonces, vuelvo a tomar la aguja más pequeña y agarro el bucle del medio punto. Y bueno, calculen en dónde la quieren colocar. Yo la voy a colocar aquí. Ok. Y vamos a comenzar. Ustedes pueden ponerle un alfiler o algo para que se les haga más fácil. En este caso, yo voy a tomar, para asegurarme de que esté fuerte. Okay, sí. Vamos a tomar en la última línea de la base de la mochila, en la última, que en donde comenzamos a subir, donde ya no hicimos medio puntos de aumento. Entonces voy a tomar este medio punto, así. Voy a tomarlo así. ¿Ven? O sea, el medio punto lo voy a tomar completo para no tomar esta orejita sola, para que no se me rompa. Y voy a hacer una hilera de medio punto, que se va a hacer más fácil que hacer punto raso. Tomo las dos orejitas del medio punto y tomo el siguiente huequito que me toca. Vuelvo a tomar aquí el medio punto con cuidadito, que no quede feo, y vuelvo a meter en el punto que sigue de la tira. Tomo el medio punto completo y entro en el de la tira y saco. Realizo de nuevo. Y lo vamos a hacer en toda hasta completar los 7 puntos de la tira de la mochila. Y así vamos a tener una unión fuerte y una unión que se vea bien. Aquí en el último, bueno, tomamos el último punto de la tira. Una vez que hayamos hecho los 7, vean cómo se ve. Hacemos un punto raso para ya cortar el hilo. Dejamos un poquito para esconderlo. Y así nos va a quedar. Okay. Okay. Este hilo, bueno, lo escondemos con cuidadito. Y cortamos la hebra.
¿ok? Y así nos queda. Tenemos listo, lo que es muy fuerte, no se nos va a romper. Así vamos a realizar la otra igualita. Ya regreso. Ok, ahora voy a realizar la otra tira. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Voy a conté aquí cuántos medio puntos tenía aquí y hice lo mismo de aquí a aquí, más los 7, ¿verdad? Que son la tira. Empiezo a coserla aquí, a tejerla aquí. Y vamos a repetir la operación. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. Voy a tejerla y regreso para enseñarles el final. Ok, ya llegué a esta parte, ya la conecté también. Ustedes tienen que calcular que les quede, de los dos lados les quede igual. Fíjense que yo calculé con mi dibujo, ok, que me quedara exactamente igual. O sea, conté los mismos puntos, me fijé que en la misma línea la pegue y todo para que queden exactamente igual. Aquí ya está listo. Aquí lo terminé. Ya voy a rematar. Vamos al punto deslizado. Escondo el hilo. Lo van escondiendo para que no se vea y ya ahorita lo vamos a cortar. Y así terminamos toda la parte de la tira. Voy a rematar este. Esta parte también es importante, esconder bien los hilos, que nos quede todo bien bonito, bien terminadito, que quede seguro de que después no se les vaya a desarmar al cliente. Ok, aquí está. Lista nuestra base.